y le empieza a contar de todas sus vivencias personales como héroe de patria al pelear en la Primera Guerra Mundial con los conocidos del padre de Conrain, y obviamente trata de mostrar su posición de rango, ¿no? Frente al hijo de una persona tan admirable. Y esto obviamente a Hans le gustó mucho. En ese momento simplemente se quería morir porque lo encontró muy vergonzoso y le daba, incluso encontraba patético que su padre, una persona que la admiraba tanto, simplemente se doblegara y se rindiera a una persona de su propiedad. Sin embargo, Conrain volvió a su casa repetidamente y poco a poco su padre se fue acostumbrando y ya no lo llamó como el conde, sino Conrain, y ya todo se normalizó y esto se hizo una costumbre. A pesar de ello, Hans no había conocido la casa de Conrain y pasaron los días y siguió de esta manera. Pero un día, cuando fue a dejarlo Hans a Conrain a las verjas a la hierro, a las puertas de hierro que daban al patio de su casa, le pregunta desprevenidamente, entra, ¿no has visto mi cuarto? Entonces es ahí cuando lo toma por sorpresa a Hans, pero a pesar de esto acepta la invitación y se da cuenta que dentro de la casa, bueno, obviamente que a pesar de ser muy increíble, grande, lleno de cuadros, retratos, etcétera, no estaban sus padres. Y los próximos días, cada vez que volvía a su casa, siempre se da cuenta de que no estaban los padres de Conrad. Entonces esto ya le empieza a parecer algo bastante raro. Otro elemento a mencionar dentro del contexto de que se vive es que cuando Hans visitó la casa de Conrad, notó que había un retrato que se parecía mucho a Hitler. Sin embargo, no lo alcanzó a ver a profundidad. Entonces después con el tiempo fue pensando que no lo era. Pero esto ya fue un pequeño atisbo de las distintas creencias y de la admiración que Conrain sentía hacia el régimen nazista, que después se va a ir evidenciando y el propio Conrain se lo va a ir a confesar a Hans. Sin embargo, esta inquietud que Hans sentía frente al no querer que ser presentado frente a los padres de Conrain se volvió latente cuando fueron a ver una obra de Fidelio al teatro, y en la pausa, obviamente Hans fue con sus dos padres y Conrain con sus dos padres, eh, al salir al salón común de donde están unos sillones, etcétera, Hans estaba esperándole y Conrain sale con sus dos padres, que obviamente al ser condes eran muy conocidos, entonces saludaban a toda la gente, y al pasar al lado de Hans apenas le da una sonrisa, pero no les presenta a sus padres y hace como si no lo conociera. Entonces después, días después en el colegio, Conrain hace como si no noteara que Hans está disgustado por esto, hasta que Hans se lo tiene que decir directamente, hablan del tema y Conrain le confiesa que no quería humillarlo, que esa no era su intención, simplemente que se veía obligado a ello, ya que sus padres le prohibían tener amistades con gente judía debido a sus propias creencias, que es lo que adelanté anteriormente, y que por su propio bien no lo había presentado, porque si no, nunca más se podría juntar con él, obviamente por su origen. Entonces quería mantener esta relación de amistad en secreto por el bien de ambos. Y cuando le contó todo esto con Reina Hans directamente, ambos sabían que este sería el comienzo del fin de su amistad, porque ya no se podrían ir viendo seguidamente debido a la situación política que generaba el país y porque los padres de Conrain eran muy estrictos con estos temas y si los veían con él, obviamente le iban a juzgar mucho, iban a pensar que estaba ensuciando el apellido Hohenfels, etc. Entonces, a partir de ahí, nada fue lo de antes. Bueno, ahora llega el periodo de vacaciones. Hans sale con su familia a Suiza y al volver a la escuela toda la situación, el clima social cambia porque hay un gran odio hacia los judíos y sus propios compañeros se lo hacen ver claro, lo hacen sentir y empiezan a ver carteles nazis en las calles, muchas noticias de otros países donde hay muchos muertos, holocaustos, etcétera. Y esto, a pesar de que se está expandiendo la ciudad con estos carteles de los y el martillo, de la esvética, todavía se apreciaba en el colegio, hasta que llega un nuevo profesor de historia llamado Herr Pompetsky, que es muy nazi y enseña a sus estudiantes lo malo que son los judíos y cómo van a arruinar
esta raza, la verdadera raza alemana. Y a estos obviamente también era muy contracomunista, le llamaban los poderes oscuros. Y obviamente hacía toda una campaña del terror en cómo estos ideales iban a arruinar los verdaderos y los puros que serían los nazis. Esto se hizo ver un día que Conrain estaba llegando a la escuela, entró a la sala y escuchó de fondo los judíos como si estuvieran criticando. Y Schulz y Volacher, que eran dos compañeros de él, fueron a encararlo directamente a Hans por ser judío. Él trata de ignorarlos y vuelve a su pupitre tranquilamente, simula hacer unos deberes. Sin embargo, Volacher, frente a esta no aceptación del reto, va hacia su pupitre y le dice: ¿por qué no vuelves a Palestina de donde procedes? A lo que Hans le... bueno, y además pega un cartel que dice: los judíos han arruinado Alemania, pueblo despierta. A lo que Hans le obliga a que quite ese cartel de ahí, pero Volacher le dice que lo quite él mismo, pero que si lo hace le romperá todos los huesos. Y es aquí cuando Hans, sin haber ni siquiera quitado el papel, este cartel sobre su pupitre, se arrebata contra él y le da un golpe y se empiezan a ensalzar en una pelea que al final termina con Volacher, obviamente llorando por un puñetazo y la entrada inmediata y bastante oportuna la verdad, del profesor Pompetsky. Entonces Pompetsky pregunta qué pasó. Y obviamente Volacher le echa la culpa a Schwartz y le dice que lo atacó. Entonces le pregunta: ¿pero y por qué lo atacó? A Schwartz le pregunta el profesor: porque me insultó. Le responde: ¿te insultó? ¿Qué te dijo? Me dijo que volviera a Palestina. Ah, ya veo. Y voy a leer esto textual para que vean la posición del profesor frente a estos casos. Pero eso no es un insulto, mi querido Schwartz. Es un consejo sano y cordial. Santaos, los dos. Si queréis pelear, hacedlo fuera de clase hasta que os hartéis. Pero recuerda, Volacher, que debes ser paciente. Pronto se resolverán todos nuestros problemas. Y ahora volvamos a la lección de historia. Es decir, le hace caso omiso a esta altercado que tuvieron ambos, a este insulto que le dio Volacher. Y es más, apoya la posición de Volacher diciendo que y su punto de vista diciendo que los judíos son una mala raza y que pronto ya se extinguirán. Al final de clases se quedó esperando que Conrain obviamente lo esperaba para volver juntos a casa desde la escuela como lo hacían habitualmente, pero él ya no estaba ahí. Y ahí él supo que ya había terminado esta amistad y que nunca volvería a hacer la rutina de siempre. También Max Músculos, que era el profesor de educación física, ya no lo hacía voluntario para mostrar los ejercicios y poco a poco se fue dejando de lado y apartando de las rutinas del colegio y renegado por todos los profesores y alumnos. Un día a comienzos de diciembre, Hans llega a su casa y su padre le dice que quiere hablar con él y le dice que vio la situación y obviamente que dentro del colegio debe estar bastante mal también su situación social. Lo mejor para él sería irse del país a Estados Unidos, donde tiene a unos tíos. Ellos, en cambio, sus padres se iban a quedar, pero él, como estaba todavía aprendiendo y en desarrollo y era un adolescente, tenía que buscar una mejor forma de vida. Entonces, el día de su cumpleaños, el 19 de enero, lo envían en un barco directo hacia Estados Unidos. Como despedida, recibe dos cartas, una de Volacher y Schulz, que le dedican un poema amenazador en donde obviamente le insultan y le dicen que lo mejor es que se haya ido porque no lo quieren, etc. Y otro es de su amigo Hans, que se despide deseándole lo mejor y que obviamente ojalá pronto se vayan a ver y que él iba a entrar al ejército nazi, que para él era lo correcto y obviamente todo el rato defendiendo esta ideología, ¿no? Toda esta cosa que estaba pasando en donde se estaba tratando de mejorar la raza alemana, porque él lo que había sido enseñado desde chico y lo que él pensaba que era lo correcto. Entonces decía: tú no lo entenderás, pero es lo mejor para ti y para todos, y ojalá pronto puedas volver a Alemania cuando sea un lugar más seguro para ti y una mejor Alemania, etcétera, etcétera. Y así cuenta, volviendo como, porque todo esto fue como un raconto, cómo ya han pasado 30 años desde eso, él ahora ya vive en Alemania, estudió Derecho, aunque él quería estudiar
¿cómo se llama esto? Poesía, no lo dejaron porque no era una carrera digna y no iba a ganar plata, no era estable, etcétera. En el presente ya estaba casado, tenía hijos y ya había tratado de olvidar completamente lo que había sido su pasado en Alemania y todo ese altercado, porque los últimos meses, porque el principio con Hans y esa perdón, con Conrad ha sido una amistad muy feliz, una época bastante fructífera para él, pero cómo se había ido y esta rabia que le tenía a Chus y a Volache y cómo simplemente había prácticamente sido expulsado por la Alemania nazi al no ser aceptado por su descendencia. Sus padres, por su parte, se suicidaron, su padre, mejor dicho, porque una noche que estaban durmiendo, él con su esposa, padre se para, abre la llave de gas y así mueren, obviamente, ahogados por el gas, porque él ya sabía que tarde o temprano, aunque estaban bastante seguros en el momento, es decir, el pueblo los había apoyado, etcétera, especialmente porque él tenía este rango oficial por haber peleado en la Primera Guerra Mundial, tarde o temprano los matarían o algo por ser judíos. Entonces él prefirió suicidarse antes de que tener una muerte peor. Stuttgart fue prácticamente destruido, tres cuartas de la ciudad totalmente destruido. Alexander Gymnasium también fue destruido. Y a pesar de que trataba de olvidarse de todo esto, le vuelven a la memoria todas estas vivencias, y por eso que se escribe este libro, ¿no? Obviamente el narrador, porque le llega un folleto en donde el colegio trata de hacer un monumento en honor a los alumnos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo invitan a colaborar económicamente para rendir homenaje a esta gente. Y detrás del folleto salen los nombres de los fallecidos o desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo, su primera pensamiento fue no donar nada, obviamente por lo que le habían hecho y por toda la rabia que tenía dentro. Sin embargo, le echó un vistazo y leyó todos los nombres menos la H. ¿Por qué la H? Porque en la H estaba el apellido Hohenfels, entonces no quería ver que había sido la suerte de su amigo Conrad. 26 de los 46 chicos de su curso habían muerto, sin contar los de la H, porque obviamente no lo había leído. Entonces se dio cuenta que había sido una masacre lo que había pasado en Alemania. Y lamentaba muchas muertes menos la de Schulz y la de Volacher, que eran los que le habían hecho esta especie de bullying. Y obviamente sí la tenía merecida esta muerte según él y no se arrepentía de nada. Finalmente trata de olvidarse este folleto, sigue trabajando hasta que no resiste más y ve la letra H y lee von Hohenfels, Conrad, implicado en la conspiración para matar a Hitler, ejecutado. Y ahí termina el libro y concluye que Conrad sí murió y que a pesar de todo su pensamiento y que fue reflejado en las conversaciones con Hans y en la carta apoyando al régimen nazista, finalmente trata de sublevarse, se cambia de bando y esto es lo que lo lleva obviamente a ser detenido y finalmente condenado mediante una ejecución, pero se queda con esta imagen positiva de Conradin de que sabe diferenciar entre el bien y el mal y finalmente apoya a su amigo Hans, obviamente en representación, apoyando a los judíos y se da cuenta de que el nazismo no es el mejor método y que está haciendo un mal al mundo. Así que bueno, este es el resumen de este libro Reencuentro, un libro bastante interesante que deja bastante que pensar y muestra una vez más las terribles desgracias y fatalidades de la Segunda Guerra Mundial y de todo este holocausto judío que se provocó en 1933, principalmente, que es donde transcurre el libro.